del enfoque y las competencias del área de ciencia y tecnología. En la sesión 2, ítems casísticas de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El día de ayer, la sesión 3, hemos abordado casuísticas de la competencia diseña y construye, resolver problemas de su entorno. Como ustedes ven, la sesión 2 y la sesión 3 están conectadas a dos de las competencias del área de ciencia y tecnología. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está la competencia explica? Pues está en la sesión 4 a la sesión 11, porque habla del contenido disciplinar de las ciencias. Recuerden que la competencia explica tiene 3 dominios: seres vivos, primer dominio; materia y energía, segundo dominio; biodiversidad, tierra y universo, tercer dominio. Entonces, listos para empezar este momento de aprendizaje y de reforzar nuestras confesionales vinculados al área de ciencia y tecnología y en general de todas las áreas, ¿no? Porque hemos identificado preguntas que son de comprensión de información prácticamente, ¿no? Frente a la situación que nos presentan en cada casuística, y hay que ir teniendo esa habilidad de identificar la clave con bastante acierto y rapidez. Bien, sesión 4, casuísticas de química. Ya hemos dicho que una situación significativa es el escenario para el desarrollo de las competencias. Es en esa situación significativa donde se debe encontrar qué hay de ciencia para desarrollar la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Además, se va a acotar cierto contenido de explica para manipular variables, que es la variable independiente, y ver su efecto en la variable dependiente. Es decir, para proponer indagaciones mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y es la misma situación significativa la que nos va a permitir enfocar o vincular algún problema que se puede abordar, se puede resolver, se puede atender para mejorar las condiciones de vida de los pobladores del contexto, del entorno. De esta competencia permite aplicar el conocimiento científico y se denomina la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Bien, entonces el día de hoy que vamos a abordar las casuísticas de química, mencioné, en otras palabras, vamos a hablar sobre materia y energía, ¿verdad? Que es una de las dimensiones de la competencia explica. Bien, vamos a repasar esta diapositiva que trae un poquito de teoría para tener bien claro algunos elementos claves que nos van a permitir entender las casuísticas de un modo más sencillo, ¿no? Y no solamente estas casuísticas, sino otras que pueden estar vinculadas, ¿no? O con estas mismas. A ver, esta ecuación química donde ingresan como sustancias participantes, ¿no? Los reactivos, el agua y el dióxido de carbono. Esta flecha me indica resultado, nunca igual, ¿no? Porque a veces algunos maestros dicen igual, no es igual. No es una ecuación matemática, es una ecuación química. Resultado, la interacción o la reacción química entre agua, dióxido de carbono, con la presencia de la energía de la luz del sol, que es captada por la proteína llamada clorofila, permite la formación de la glucosa y la liberación del oxígeno. La glucosa y el oxígeno, en otras palabras, vienen a ser los productos de esta reacción química formada por agua, dióxido de carbono, con la participación de la energía luminosa que ha sido capturada por la clorofila, ¿no? Entonces es una ecuación química del proceso de fotosíntesis. Resume el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas, seres vivos autótrofos capaces de prepararse sus propios nutrientes. Bien, entonces acá nosotros vemos, el agua es en composición química hidrógenos 2 y oxígenos, ¿no? Hidrógenos 2 y oxígeno. Pero vemos un número adelante que dice 6. En el dióxido de carbono y oxígeno 2, vemos otro numerito que dice 6. En la glucosa no hay ningún coeficiente, o sea, no hay ningún numerito adelante. Cuando no hay coeficiente se sobreentiende que es 1. El 1 no hay necesidad de escribirlo, sino es que se sobreentiende. Es como si dijera acá
Acá hubieron 1 para toda la glucosa, cuya composición química es 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Y para el oxígeno molecular, que es el O2, han puesto también un número 6. ¿Qué significa este 6? Significará que acá hay 6 aguas, un H2O, luego otro H2O, más otro tercer H2O, más otro cuarto H2O, más un quinto H2O, más un sexto H2O. No. Este 6 significa que hay 6 moles de agua. 6 moles de agua. Y acá este 6 moles de dióxido de carbono. En la glucosa habrá 1 mol de glucosa y acá hay 6 moles de oxígeno. ¿Qué quiere decir 6 moles? 6 moles, les cuento que una mol, recordando un poquito, equivale a 6,023 por 10 a la 23 unidades. O sea que si acá dice que hay 6 moles de agua, yo tendría que multiplicar este número, que es una mol, por 6 veces, ¿verdad? Por 6 veces, porque la ecuación química me está diciendo que acá hay 6 moles de agua, que han ingresado 6 moles de agua a reaccionar con 6 moles de dióxido de carbono. No hay 6 moléculas de agua, no, hay 6 moles, recordando que cada mol es una cantidad pues muy grande, 6,023 por 10 a la 23 unidades. O sea, un mol representa una expresión de cantidad. Así como yo dijera una docena, pues representa 12 unidades. Puede ser 12 lapiceros, 12 aretes, 12 ventiladores, 12 casas, 12 personas, 12 medias, ¿no? Una docena es 12 algo. ¿Y qué es una mol? Una mol es 6,023 por 10 a la 23 unidades. Entonces acá están participando no 6 moléculas de agua, sino 6 moles de agua con 6 moles de dióxido de carbono para generar solamente una mol de glucosa, una sola mol de glucosa y 6 moles de oxígeno molecular. Entonces tengamos en cuenta ello como punto de partida, ¿correcto? Entonces decíamos que una mol es una expresión muy grande de cantidad. ¿Y por qué se utiliza mol? Porque yo no digo una docena, una centena, un millar, ¿no? Que son expresiones más comunes, más caseras. Lo que pasa es que en química se utiliza mol o en ciencia se utiliza mol para representar o para hablar de, en este caso, por ejemplo, de moléculas que son muy pequeñas, ¿no? Para hablar de partículas subatómicas incluso, protones, neutrones, electrones. Entonces, se suele utilizar esta expresión de cantidad, mol. Por otro lado, recordamos lo que es la masa molar. La masa molar se puede definir como la masa por mol. En otras palabras, la masa molar es la suma de la masa de todos los átomos que se encuentran en una mol de una sustancia. Y las unidades de medida con que ésta se expresa es gramos por mol, ¿no? O sea, ¿cuántos gramos de masa? Nosotros sabemos que la masa se mide en kilogramos, ¿no? Como unidad del sistema internacional, pero un submúltiplo es el gramos. O sea, la masa molar se refiere a cuántos gramos de masa hay en una mol de una determinada sustancia. Por ejemplo, calculando la suma de las masas atómicas de 2 hidrógenos y un oxígeno que componen el agua, ¿no? Se obtendrá la masa molar del agua. Según la tabla periódica, si dice 2 hidrógenos, tendríamos acá que un hidrógeno tiene un gramo por mol, 1,008 gramos por mol, y un oxígeno tiene 16 gramos por mol. Entonces, ¿cómo sacamos la masa molar del agua? Sería que multipliquemos 2 veces este hidrógeno, o sea, 2 por 1,008, ¿ya? Y del oxígeno, que solamente en la composición química del agua hay un oxígeno, 1 por 16. ¿Por qué? ¿Por qué por 16? Porque un mol de oxígenos tiene una masa de 16 gramos. Al juntarlo, que sería la masa molar del agua, ¿no? Al hacer esta operación matemática, nos está saliendo 18,016 gramos por mol. Significa que una mol de agua tiene de masa 18,016 gramos. Y la masa molar del agua es 18,016 gramos por mol. Bueno, entonces cuando nosotros vemos la masa aquí en la tabla periódica, que seguramente pues puede estar expresado en cantidades, ¿no? Por ejemplo, acá vemos 1 de 1,00797, del aluminio dice 26,98, viene a ser
el mol de aluminio, ¿no? No nos imaginemos como un solo atomito, sino el mol de aluminio, el mol de hidrógenos. Para el boro me dice 10,811, el mol de átomos de boro. Si el carbono me dice 2,01, esa es la masa del mol de átomos de carbono, ¿no? Eso está expresado justamente en la tabla periódica. Muy bien, ahora sí, con este pequeño repasito, vamos a analizar los ítems de tipo casuísticas de química. Todos muy atentos, por favor, y listos para participar. Veamos, dice, un docente se encuentra desarrollando una unidad de acción del calor sobre los cuerpos. Acuérdense, acción del calor sobre los cuerpos. Como parte de esta unidad, realiza la siguiente actividad con sus estudiantes. Recuerden que el calor es una energía de tránsito que si interactúa con una materia, va a realizar algún cambio, ¿sí o no? Por eso acá dice acción del calor sobre los cuerpos. A ver, número 1. El docente muestra a los estudiantes 2 velas y 2 globos iguales. Ya habíamos dicho, mientras leemos la situación, todos en nuestro cerebro vamos imaginando la situación. 2 velas y 2 globos iguales. Paso 2. Luego infla el primer globo hasta un tamaño medio, ni muy grande ni muy pequeño. Infla el segundo globo del mismo tamaño que el anterior, pero antes de cerrarlo, introduce 100 mililitros de agua a temperatura ambiente. Entonces ya nos tenemos que imaginar 2 globos, uno inflado solo con aire y el otro inflado con aire pero también contiene agua. Cierra este globo procurando que mantenga el tamaño del primer globo, ¿no? Para que sea una cuestión homogénea. A continuación se encienden 2 velas y antes de acercar ambos globos a la llama de las velas, pregunta a los estudiantes, ¿qué creen que pasará cuando acerque los globos a las llamas de la vela? ¿Habrá alguna diferencia? Y comenta lo siguiente. Los globos de plástico se revientan cuando se acerca a una vela. No importa de qué están llenos. O sea, hasta acá Adrián está diciendo que los globos indefectiblemente se van a reventar porque se les va a acercar a una vela que esté encendida. Él está diciendo, se acercan a una vela sin importar lo que estén llenos. Recuerden que el globo 2 tiene agua, pero él dice igual que se va a reventar. Y agrega, yo lo he visto antes en una fiesta de cumpleaños. Ni bien se acercan los globos a las velas de la torta, estos inmediatamente revientan. A ver, vamos a graficar el escenario. Tenemos 2 globos, un globo lleno, un globo con aire, puro aire, y otro globo que aparte de que tenga aire, se le ha puesto 100 mililitros de agua. Y se ha encendido una vela y se les está calentando. Entonces, Adrián se anticipa antes de que pongan acá las velas y dice, se van a reventar. Los globos se revientan, no importa de que estén llenos, dice que lo ha visto en una fiesta, cuando se acercan los globos a la torta. Inmediatamente revienta. La pregunta de esta casuística es, ¿cuál es el error que se evidencia en el comentario del estudiante? O sea que en este comentario de Adrián hay un error. Hay que buscar cuál es el error. ¿Error es creer que los globos llenos de agua revientan al ser expuesto al calor de una vela? ¿Eso ha dicho el comentario? ¿O error es creer que el calor proporcionado por la vela es suficiente para generar algún cambio en los globos? ¿O el error es creer que las sustancias contenidas en los globos presentan el mismo comportamiento frente al calor? ¿Cuál es el error tomando en cuenta el comentario de Adrián? Bien, pueden escribir en el chat. Yo estoy atenta al chat, estoy visualizando la participación en el chat o pueden activar sus micrófonos para expresar su respuesta en forma oral. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos 2 globos. 100 mililitros de agua. Entonces, el profesor enciende una vela y cal la vela al fuego. A ver, por acá nos dice la C. Adrián, antes de que pongan al fuego, él dice, yo sé que van a reventar los globos. No importa de que estén llenos, o sea, dice, no importa que acá le hayas echado agua, igual revientan, dice, igual van a reventar. El profesor dice, no puede ser, este es un error.
¿Cuál es el error porque busquemos el error dónde? Acá miren la palabra, en el comentario del estudiante. No nos vayamos a imaginar otros escenarios, no. Tenemos que buscar en el comentario. Por acá me han dicho la C. ¿Alguien desea participar? ¿Alguien más desea participar? La B, nos dice nuestro colega Isaías. Carlos dice la C, Isaías la B. ¿Alguien más desea participar? A ver, vamos a analizar. Vamos a empezar desde la C. A ver. El error que se evidencia en el estudiante es que él cree que las sustancias contenidas en los globos presentan el mismo comportamiento frente al calor. Ah, claro, porque él ha dicho, no importa de qué estén llenos, igual van a reventar, ¿no? Entonces él cree que así le pongan agua, igual va a reventar. Porque recuerden que Adrián está viendo lo que el profesor está haciendo. Ha inflado un globo, lo ha cerrado. Ha inflado otro globo, le ha echado un poco de agua y lo ha cerrado. Y les ha dicho, voy a acercar al fuego de las velas, ¿qué creen que suceda? Pero él ha dicho, bueno, no importa lo que tenga, el globo revienta. Entonces el error está en creer que las sustancias contenidas en los globos presentan el mismo comportamiento frente al calor. ¿Cierto? Excelente. A ver, ¿por qué no podría ser la B? A ver, el error de Adrián es creer que el calor proporcionado por la vela es suficiente para generar algún cambio en los globos. No, porque justo eso es lo que ha dicho Juan. Y Juan lo dice porque él tiene la certeza de que es así. Entonces no es un error. Eso es lo que ha dicho Juan, ¿no? Él cree que el calor proporcionado por la vela es suficiente para generar algún cambio en los globos, que él ha dicho es reventarlo. Y la C es creer que los globos llenos con agua revientan al ser expuesto al calor de una vela. Él no ha dicho precisamente los globos con agua, ha dicho todos los globos revientan. Incluso agrega, no importa de que estén llenos. Muy bien, ahora sí nos vamos a la casuística número 2. Vamos a analizar. Miren, qué interesante. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos, tenemos gráfico A, B y C, representa correctamente los cambios de temperatura que experimenta el agua en estado sólido desde menos 5 grados centígrados hasta alcanzar la temperatura del ambiente, que es 20 grados centígrados, a una atmósfera de presión? Ya cuando nos dicen a una atmósfera de presión, es como si nos estuvieran diciendo, imagínate que este fenómeno se está realizando a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, por así decirlo, en Lima o en las zonas costeras. Bueno, si el agua está primero a menos 5 grados centígrados, obviamente va a estar sólido. Obviamente va a estar sólido. ¿Ok? Ahora, ese sólido dice hasta que alcanza la temperatura de 20 grados centígrados a una atmósfera de presión. Entonces, si el agua a 20 grados centígrados a nivel del mar, ¿en qué estado de la materia está? ¿Sólido, líquido, gaseoso? A ver, colegas, primero, si me dicen esa palabra. El agua a 20 grados centígrados a una atmósfera de presión, ¿en qué estado de la materia está? ¿Sólido, líquido o gaseoso? En líquido, profesora. Perfecto. Entonces me están diciendo cuál de los tres gráficos representa el cambio del agua de sólido a líquido, ¿no? Eso me están diciendo, porque dice, ¿cuál de los gráficos representa correctamente los cambios de temperatura del agua sólida hasta 20 grados centígrados? Ahí es líquida, ¿no? Porque una atmósfera de presión a esa temperatura es líquida. ¿Cuántos cambios de estado va a haber? Solamente uno, de sólido a líquido. Muy bien. ¿Qué gráfico representa el cambio de sólido a líquido? A ver, lo que dice A, lo que dice B o lo que dice C. Todos tienen en la horizontal el calor añadido, que está todos en el eje X, y en el eje Y en todos dice temperatura. A ver, ¿cuál representa el cambio de estado de sólido a líquido del agua? A ver, vamos, colegas, marcamos la A, la B o la C. Acá vale equivocarse en nuestra clase. Acá estamos en familia, estamos en confianza.
mis coleguitas, hay un cambio de estado, de sólido a líquido del agua. ¿En qué gráfico se visualiza ese cambio? ¿En A, en B o en C? Los estoy leyendo por el chat a los que quieran participar por el chat. Me dice la C. Ajá. Bien, ¿alguien más desea participar? Vamos, colegas. Si hay algún docente que no es de CIT, no es de ciencias, el enfoque de alfabetización científica y tecnológica expresa que todos debemos de tener un conocimiento básico de las ciencias porque vivimos en un mundo inmerso en él, ¿no? Muy bien, acá nos dice la B. Hay dos alternativas, la B y la C. Ya, a ver, si alguien más desea participar, es bienvenido. O si la no, B, profesor. La B. Dos votan por la B y un colega por la C. Vamos a hacer el análisis. Bien, les comento que cuando una materia pasa de un estado físico a otro estado físico, hay un episodio llamado periodo de latencia. Ese periodo de latencia viene a ser un tiempo donde por más que se le añada calor a esa materia, la temperatura se permanece constante. Y luego, cuando se añade más calor, llega un punto que la temperatura sube y ¡plac! Cambia de estado físico. Tenemos dos opciones. Me dicen la B y me dicen la C. Nadie ha votado por la A. Bueno, acá está esta línea que está, miren, sigan mi cursor, esta línea que está en la pendiente, que está en la pendiente, representa el periodo en que el agua era sólida. Menos 5 grados Celsius, menos 4 grados Celsius, sigue sólida, menos 3 grados Celsius, sigue sólida, menos 2 grados Celsius, sigue sólida, menos 1 grado Celsius, sigue sólida, 0 grados Celsius, ¿no? Entonces acá viene un periodo de latencia. La horizontal, ¿ve? Y ya ese periodo es previo a que pase a líquido, pero se quedó en la latencia y este gráfico de la B no expresa el cambio a líquido. En cambio, la C, sí. En la C empieza esta primera pendiente, dice que sólido, menos 4 grados centígrados, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0, periodo de latencia. Ahora le toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Líquido, ¿no? Entonces la respuesta está expresado en la C. Vamos a hacer una información adicional acá para que la diapositiva que se lleve tenga con información más de lo que está acá. Vamos a recordar cosas importantes, colegas. Una clase se complementa con la anterior y va anticipando a la que viene después, ¿no? Así como hacemos en el colegio. Cuando la información proporcionada en el gráfico está en la horizontal, entonces nosotros debemos recordar que esa información corresponde a la variable Esa información corresponde a la variable independiente. Nuevamente, cuando una información está en la horizontal, es decir, en el eje X, esa información es la variable independiente. Quiere decir que a veces nos pueden poner solamente un gráfico y en el gráfico hacernos la pregunta, ¿cuál es la variable independiente? Basta que nosotros lo veamos acá en la horizontal y a esa variable es la variable independiente. En cambio, cuando una información es colocada en la vertical, es decir, en el eje Y, esa información, esa información, un ratitito, corresponde a la variable dependiente. Recuérdelo siempre. En el lenguaje científico, la información que va proporcionada en la vertical
Es decir, en el eje Y es la variable dependiente. Entonces, el incremento de la temperatura depende del calor que se le añada. Por eso es dependiente. Nuevamente, el incremento de la temperatura en un cuerpo depende, ¿de quién depende? Del calor que se le añada, del calor añadido. Por eso el calor añadido es la variable independiente y la temperatura, que según el gráfico, mientras más arriba esté, es porque está expresando un aumento, un incremento. Esa es la variable dependiente, ¿ya? Lo que yo les decía, acá voy a poner, colegas, en el gráfico, que a veces no vienen de frente gráficos, ¿no? Voy a cambiarlo de colorcito para que se pueda apreciar y pueda yo explicar un poco mejor lo que quiero explicar, ¿no? Acá, para que se vea claramente el eje X y el eje Y. Ahí está. Esto es así, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos observando? ¿Qué me dice este gráfico? Este gráfico, recuerden que el agua empezó estando en estado sólido, ¿verdad? Sólido. Así dice la casuística. Es sólido y además nos agregan que está a 5 grados Celsius, negativo, no menos 5 grados Celsius. Y luego, si llega a 20 grados Celsius, es como si está diciendo, y a una atmósfera de presión, es como si dijera que el agua pasó a líquido. Entonces, acá, según el gráfico de la A, es sólido, 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 y nunca se convirtió a líquido. En la B, por favor, hay un micrófono encendido. A ver, por favor, si lo apagan, coleguitas bellos. En la B hay, expresa el estado sólido, y acá está horizontal. Colegas, hay un audio encendido, por favor, cancélelo porque la grabación va a salir con el audio y no es conveniente. Esta etapa, esta línea en la horizontal expresa la etapa de latencia. La latencia. ¿Qué viene a ser la latencia? La latencia viene a ser aquella situación donde, por más que se le añada calor al cuerpo, en este caso el agua, por más que se le añada calor, ¿qué pasa con la temperatura? Mira, la temperatura permanece constante. Entonces acá se supone que esta pendiente representa el agua en estado sólido. ¿Ok? Esta pendiente representa el agua en estado sólido. Nos están diciendo que es agua sólido, era sólido, menos 5 grados Celsius, menos 4, menos 3, menos 2, etcétera, y hay una latencia, pero no expresa el líquido. Acá en el primer gráfico se queda en sólido, nada más. Esta es la peor presentación, ¿verdad? La peor presentación. En cambio, el gráfico de la C me dice, esta pendiente representa el sólido. Esta pendiente representa el momento en que el agua es sólido. Esta horizontal, que representa, que se añade calor, pero que no hay cambio de temperatura, es el periodo de latencia. ¿Cómo lleva más? Colegas, a ver si alguien... El profesor Carlos tiene prendido, profesora. Profesor Carlos, ¿sería tan amable de apagar su micrófono, su audio, por favor? Gracias, muy amable. Entonces, luego que entra el periodo de latencia es una etapa previa al cambio de estado físico. Ojo, de cualquier materia. Acá estamos haciendo ejemplo el agua. Entonces, recién al pasar el periodo de latencia, recién puede cambiar al estado líquido. Entonces, acá bien claro me están diciendo, de menos 5 grados Celsius, acá está el sólido, a 20 grados Celsius, acá está el líquido, ¿no? Entonces, acá si yo quiero, yo incluso puedo expresar, que este punto, ¿no? Claro, no es que a los 20 grados Celsius recién va a convertirse en líquido. Seguramente a los 4, 5, 6 grados Celsius, 7 grados Celsius, 8 grados Celsius, 9 grados Celsius, ¿no? Etcétera, etcétera, hasta alcanzar los 20.
es líquido hace rato ya es líquido. Por eso es que no nos ponen un punto, sino nos ponen una línea, ¿no? Una línea. Entonces, este punto de acá, este punto de partida, yo lo puedo considerar como los menos 5 grados Celsius que ellos ponen como inicio de la observación del fenómeno, ¿no? Entonces, ahí recordar siempre esta información clave, ¿ya? Entonces, en cualquier gráfica, la horizontal representa la información de la variable independiente y la información de la vertical representa la dependiente, ¿ya? Entonces, nuevamente, hay casuísticas donde de frente les ponen el gráfico y les hacen la pregunta, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Bien, entonces, excelente, es la C. La línea horizontal es fusión. La línea horizontal representa el periodo previo al cambio de estado físico. A ver, si nos ha ido bien en la 2, nos irá mejor en la 3. Vamos a ver qué dice la 3. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa correctamente los cambios de temperatura que experimenta el agua en estado sólido desde menos 5 grados Celsius hasta alcanzar la temperatura de 102 grados Celsius a una atmósfera de presión? Si ahora quieren que haga el análisis hasta 102 grados Celsius a una atmósfera de presión, ¿en qué estado de la materia está el agua a esa temperatura? En vapor, profesora. Excelente, excelente. Es un vapor. Ya ni siquiera es líquido. Es un vapor. ¿Qué? Es un vapor. Ya está. Gaseoso, ¿no? Cuando nosotros decimos. Muy bien, entonces, con lo que hemos dicho en el ítem 2, en la casuística 2, ¿cuál es el gráfico que me representa de sólido, porque parte menos 5 grados Celsius, hasta vapor? Acá hay dos cambios de estado, ¿no? De sólido a líquido y de líquido a gas, o de líquido a vapor. ¿Cuál sería el gráfico? ¿La A, la B o la C? Ajá, al unísono, ¿no es cierto? Claro que sí, es la C, es la C. Entonces, voy a retroceder rapidito, voy a tomar esta información que he puesto acá para que recordemos. Lo voy a hacer acá nomás para el tercero. Ya está. Ay, no puede ser. 1, 2, 3, 4, ya está. Tengamos siempre presente que acá está, una latencia antes que se convierta en líquido, ¿no? Que es la fusión, como nos recuerda nuestro colega, y ahora un periodo de latencia hasta que se convierta en vapor, ¿no? Vapor. Porque nos han dicho que hagamos el análisis hasta 102 grados centígrados, ¿correcto? Ahí está. Ya está. Efectivamente, es la C. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a otra casuística. Mucha atención acá, porque cambió la historia. Dice que una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las relaciones cuantitativas de la materia. Como parte de esta unidad realiza la siguiente actividad. ¿Qué hace? Muestra a los estudiantes un alambre de cobre puro. Ah, si es cobre puro será un elemento químico, ¿sí o no? Porque a una materia que está formada por el mismo tipo de átomos se le llama elemento químico, o sea, también se le puede llamar sustancia simple, ¿no es cierto? Entonces dice que la maestra muestra a los estudiantes el alambre de cobre puro de 10 centímetros de largo y 0,25 centímetros de diámetro. Mostrándoles el alambre, ella les pregunta, chicos, ¿es posible estimar la cantidad de átomos de cobre presentes en este alambre? ¿No? Es como dijera, ¿podremos saber cuántos átomos de cobre hay en este trozo de alambre? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué procedimiento emplearían para estimar la cantidad de átomos de cobre del alambre? Les preguntan, ¿no? Entonces acá los chicos, Alba, Briana y César, tienen que decir cómo
¿Qué hacer para saber cuántos átomos de cobre hay en el alambre? Acá están las propuestas, nosotros tenemos que buscar la que está correcta. A ver, Alba me dice, no importa la masa ni el tamaño del alambre de cobre, la cantidad de átomos presentes en él se puede identificar sabiendo la masa molar del cobre y estableciendo una relación directa entre esta y el número de Avogadro. Colegas, ¿tiene lógica lo que dice Alba? Que no importa ni el tamaño ni la masa del cobre. Para yo saber cuántos átomos hay en una materia, no importa su tamaño. Es como si yo te dijera, mira, yo tengo en esta bolsita un cuarto de arroz y en esta bolsa 5 kilos de arroz. ¿No importará el tamaño para saber cuántos granitos de arroz hay? Los dejo para que se respondan ustedes. A ver, vamos a ver qué dice Briana. Dice, yo creo que es imposible. Wow. Identificar la cantidad de átomos de cobre en ese alambre. Los átomos son tan pequeños que no se pueden estimar su cantidad en cualquier masa de este alambre. O sea, ni en ese alambre ni en otro, según Briana. Ni en ese alambre de 10 centímetros de largo por 0,25 centímetros de diámetro, ni en otro no se puede saber cuántos átomos de cobre en este caso hay. ¿Será correcto lo que dice Briana? ¿Que no se podrá calcular la cantidad de átomos de una materia? César dice, sí se puede. Sí se puede, dice César. O sea, sí se puede saber cuántos átomos de cobre hay. Primero hay que identificar la masa del cobre. ¿Podríamos saber la masa del cobre? ¿Dónde nos vamos? Ajá. ¿Dónde nos vamos para saber la masa? Claro, no vamos a sacar un átomo de cobre y ponerlo en nuestra balancita. Pero ¿se habrá un documento que nos diga cuál es la masa del cobre? Pensemos. Luego, utilizar la masa molar. O sea, ¿cuántos gramos tiene una mol de cobre, ¿no? A eso se llama la masa molar. Y ya hemos dicho que una mol es una expresión de cantidad, ¿no? 6,023 por 10 a la 23. Y el número de Avogadro también dice. Es una constante, ¿verdad? Ya está descubierto, ya está calculado. Para convertir esta masa en la cantidad de átomos. Estamos desarrollando las casuísticas de química, ¿no? La sesión número 4. Por ahí están preguntando. Bien, colegas, ¿con qué respuesta nos quedamos? ¿Con la que dice Alba, Briana o César? Ya, la C nos dice nuestro colega. ¿Alguien más desea participar? La C también nos dice. Imaginemos que no sabemos nada de química, absolutamente nada. Yo les he dicho que muchas de las preguntas que nos toman en los exámenes son de comprensión y de lógica, de razonamiento lógico y de comprensión de información, comprensión de lectura, por así decirlo. ¿Ya? A ver, vamos a leer juntos. Alba dice, la profesora ha dicho, miren, acá tengo un alambre de cobre. Las medidas son 10 centímetros de largo por 0,5 centímetros de diámetro. Le dice, ¿se podrá medir la cantidad de átomos de cobre que hay en este alambre? Y Alba dice, no importa ni la masa ni el tamaño del alambre de cobre, la cantidad de átomos se puede identificar sabiendo la masa molar del cobre y estableciendo una relación directa entre ella y el número de Avogadro. O sea, Alba está hablando cosas que no son, ¿no? ¿Cómo que no va a importar ni la masa ni el tamaño de cobre? Sí importa, porque se supone que a más masa de una materia va a tener más átomos, ¿sí o no? O a más tamaño de una materia va a tener más átomos. Entonces, lo que dice Alba no tiene lógica.
Es como yo te dijera, a ver, ¿podremos contar los ladrillos de este edificio? Y alguien que me diga, no importa cuántos pisos tenga la casa. ¿Cómo que no va a importar? Por supuesto. Una casa de 5 pisos tiene más ladrillos que una casa de 1 piso. Entonces, lo que dice Alba no está dentro de la lógica, de un razonamiento lógico correcto. Descartamos a la A, que es Alba. Descartamos a la A. Acá, supongamos que yo no sé nada de química, nada. Briana. O sea, solo a nivel colegio, pues tampoco, que no voy a saber ni lo que significa un átomo, ¿no? Nivel que somos estudiantes de colegio recién. Briana dice, yo creo que es imposible identificar la cantidad de átomos de cobre en ese alambre. No, ¿cómo va a ser imposible? Entonces no se sabría identificar la cantidad de moles en una molécula, ¿no? Sí, de algún modo se sabe. Entonces, si Briana dice es imposible, también vamos a descartarla. Porque se supone que científicamente, ahora que nosotros no sepamos cómo se hace, es otra cosa. Pero ¿cómo no se va a poder contar cuántos átomos hay en una sustancia? Entonces, ¿cómo se preparan las vacunas? ¿Cómo se preparan los medicamentos? O aquellas sustancias donde van cantidades pequeñas. Y César dice, sí se puede. Primero hay que identificar la masa del cobre. ¿Dónde dirá la masa del cobre? Puesta en la tabla periódica. Luego, utilizar su masa periódica y el número de Avogadro, que es una constante, ¿sí o no? Para convertir esta masa en la cantidad de átomos. Acá el razonamiento lógico, imaginemos que de química solo conocemos lo que nos enseñaron en la escuela secundaria, nos hacen llevar a la conclusión que César tiene la razón. César tiene la respuesta correcta. Y por acá vamos a hacer una explicación adicional a la casualidad. Esta cantidad 6,02 como si era una docena. Por ejemplo, imaginemos este cuerpo tiene cobre, ¿no? Podemos dar una bala, ya está. Ahora dice, no se le entiende, Miss. ¿No se me entiende cuando hablo o no se me entiende lo que estoy explicando? Que está entrecortado, profesora. Ah, ¿está entrecortado? ¡Wow! Debe ser la señal, porque yo aquí no noto ninguna dificultad. Continúa, persiste. Sí, Miss, está cortándose la comunicación. Sí, no se escucha bien. O sea, sigue entre... Voy a hablar por mi celular, voy a hacer ese cambio, ¿ya? Acá voy a apagar el audio y voy a hablar por mi celular. A ver, déjeme un ratito. Un ratito. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Colegas, si me pueden ayudar, ¿me escuchan ahí? Ya. He cambiado el audio de mi celular. Es la señal, colegas. Es la señal. Ahora sí, ya. Gracias, Genoveva, gracias. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos este trozo de cobre. Lo llevamos a la balanza y la balanza nos dice que hay 15 gramos de cobre. Esa será su masa, ¿sí o no? ¿Qué?
Colega, Entonces, perdón, queremos escucha calcular doble. cuántos átomos de cobre hay en este 15 gramos de cobre, que es un metal, ¿verdad? Ahora, que es un metal, Ayeco, ¿verdad? Ahora, Ayeco, Ayeco me dice, Ayeco, Sí, colega, hay eco, se escucha doble conversación. Se escucha doble. Apague el audio del laptop, maestra. Solo hable por el celular. Apague el audio del laptop. un ratito. ¿Ahora me escuchan mejor, colegas? A ver, dígame, por favor. ¿Me escuchan mejor? Sí, profesora, ahora sí. Se ha mejorado, mi Sin eco ahora. Ok, Sí, ahora sí se escucha ya, bien. perfecto. Bien, entonces acá hay un trozo de cobre, lo hemos llevado a la balanza y nos dice hay 15 gramos de cobre. ¿Ok? Entonces, de esos 15 gramos de cobre, la tabla periódica me dice que la masa del átomo de cobre es 65,5, perdón, 63,5 gramos por mol. Ese dato que está acá, ¿no? En la tabla periódica me lo dice. Yo no tengo que calcular. Ahí está. Ahora, por otro lado, yo voy a decir, si un mol son 63,5 gramos, 15 gramos serán una regla de 3 simple. 15 gramos por un mol sobre 63,5 gramos. Gramo con gramo se va y nos queda, esta operación matemática me sale 0,24 mol. Los moles de cobre son 0,24. Ahora, si sabemos que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23, 0,24 mol que nos ha salido acá previamente, ¿cuántas moles hay? ¿Qué? Sería X, ¿no? ¿Cuánta cantidad hay? Sería X. Una regla de 3 simple me dice que hay 1,44 por 10 a la 23 átomos de cobre. Entonces, de ese modo, hemos calculado cuántos átomos de cobre hay en este cuerpito de 15 gramos de cobre. O sea, sí se puede calcular el número de átomos de una porción de materia. Entonces, por lo tanto, lo que dijo César es correcto. Lo que dijo César es correcto. Bien. Acá les dejo este ejercicio resuelto y nos vamos a la número 5. Dice, un docente está desarrollando una unidad didáctica sobre la estructura del átomo. Cuando hablan de estructura es como si nos dijera la anatomía del átomo, qué partes tiene, qué componentes tiene, qué partículas la componen. En una de las sesiones de la unidad, el docente solicitó a los estudiantes elegir un elemento químico de la tabla periódica y de acuerdo con la teoría atómica actual, dibujar el átomo del elemento elegido. Marta, una de las estudiantes, eligió el helio. Y acá nos pone la casuística, Z igual 2, o sea, número atómico del helio 2. Y presentó el siguiente dibujo al docente. Ese es el dibujo que Marta ha elaborado. Entonces el docente lo revisa, ¿no? Y dice, acá hay un error, dice. ¿En cuál de los siguientes aspectos el docente debe centrar la retroalimentación? Recuerden que se realiza la retroalimentación cuando se identifica un error que se tiene que, o un aspecto que se tiene que mejorar en el trabajo o en la producción de los estudiantes. Entonces, si va a realizar la retroalimentación, ¿en qué punto debería realizar la retroalimentación? ¿En el tipo de partículas subatómicas que Marta consideró en su dibujo? ¿O en la cantidad de partículas subatómicas? ¿O en la ubicación de las partículas subatómicas? A ver, ¿qué marcamos? ¿La A, la B o la C?
Los leo. La C me dicen. ¿Ya? ¿Alguien más desea participar? La C. Muy bien, lluvia de Cs. La ubicación. ¿Qué están mal ubicados? A ver, en el núcleo hay 2 cargas positivas y otras dos sin carga. Y en el núcleo hay protones y neutrones. Eso está bien ubicado. ¿Qué más? A ver. Los electrones están en la periferia. Están bien ubicados. ¡Oh! Pero resulta que ha ubicado un solo electrón en la primera capa, cuando los 2 electrones que tiene el helio alcanzan en esa única capa. Perfecto. Está mal ubicado las partículas subatómicas, ¿no? Este electrón que tenemos acá, a ver, insertar, ¿no? Este electrón que tenemos acá debería pasar a la primera capa. Debería pasar a la primera capa, ¿no es cierto? Porque cuando hay un solo nivel de energía o capa, se puede tolerar hasta 2 electrones. Y acá me han dicho, yo ni siquiera para que me acuerde, ay, ¿cuántos electrones tendrá el helio? ¿Cómo no me acuerdo? No hay necesidad, porque acá nos han dicho, si nos dicen Z2, este Z2 significa que tiene 2 protones, 2 electrones, porque su número atómico es 2. Entonces, esos 2 electrones debieron estar ubicados en un solo nivel de energía. La ubicación de las partículas subatómicas, en este caso los electrones, no todas las partículas subatómicas, ¿no? Porque los protones y los neutrones están bien ubicados, sino las partículas subatómicas, electrones, están mal ubicadas. La cantidad que dice la B está bien, 2, 2, 2, 2. El tipo de partículas está bien, protones, neutrones y electrones está bien. Lo que está mal es la ubicación. Si eso está mal, acá se debe centrar la retroalimentación. Muy bien. Vamos a la número 6. Dice, un docente se encuentra desarrollando una sesión de aprendizaje sobre la teoría cinético-molecular. Como parte de esta sesión, el docente agregó igual cantidad de gotas de colorante azul en 2 vasos. Uno de ellos contenía agua a temperatura ambiente a 20 grados Celsius. Acá está, 20 grados Celsius. Y el otro vaso a 50 grados Celsius. O sea, estaba la agüita más caliente, ¿no? Acá dice que está cayendo el colorante, 3 gotas. Acá dice 3 gotas, no, solamente dice igual cantidad. Ok. Ambos vasos contenían la misma cantidad de agua. Entonces, imaginemos 100 mililitros. Luego solicitó a los estudiantes explicar lo que ocurrió en los vasos. A continuación se presenta la intervención de Raúl, uno de los estudiantes. Vamos a ver qué dice Raúl. Raúl dice, a diferencia de lo que ocurre en el agua sólida o hielo, en el agua líquida las moléculas que lo conforman sí se mueven. Estas moléculas se mueven aún más cuando el agua líquida está caliente. Este movimiento contribuye a que el colorante, que también es líquido, se disperse en el vaso con agua caliente. Pregunta, ¿cuál es el error que se evidencia en el comentario del estudiante? Posiblemente en este comentario hay cosas buenas y correctas, pero hay un error. Nos están preguntando cuál es ese error. Creer que el estado de agregación de las sustancias... No, ya está con... Bueno. Creer que el estado de agregación de las sustancias favorece que éstas se mezclen, o creer que la temperatura influye en el movimiento de las moléculas, o creer que las moléculas que conforman el estado sólido carecen de movimiento. No está. Vamos a animarlo esto. Pero aparece con la... Bueno, vamos a explicar por qué acá ya está marcado. Cuando el estudiante dice creer que el estado de agregación de las sustancias favorece que ésta se mezcle, esto no es un error. Esto más bien es un acierto. Esto es verdad. Eso es verdad. ¿Correcto? Ay, está pegado al cuadro, por eso salió ya la...
vamos a despegarlo. Animaciones, acá. Ahora sí. Eso es un acierto. Claro, por ejemplo, los líquidos favorecen que se mezcle mejor que si la mezcla sería en un cuerpo sólido, ¿no? La B dice creer que la temperatura influye en el movimiento de las moléculas de un líquido. Por supuesto, la temperatura sí influye, porque si la temperatura es más alta, la disolución es más rápida, ¿sí o no? Se disuelve más rápido el disolvente, ¿no? El soluto. El error está marcado en la C. En la C. ¿Por qué? Porque él ha dicho, mira lo que ha dicho, él ha dicho, a diferencia de lo que ocurre en el sólido, a diferencia de lo que ocurre en el sólido, ¿qué es lo que pasa? Agrega acá, las moléculas que la conforman si se mueven. Y acá eso deja a entrever que en los sólidos no hay movimiento. Por eso la C se convierte en la clave, ¿correcto? La C se convierte en la respuesta correcta. La C se convierte en la respuesta correcta porque él cree que en los sólidos no hay movimiento. Recuerden que en los sólidos el movimiento de las moléculas o de las partículas que los componen son menor. Claro, es menor el movimiento. Es menor la energía cinética de las partículas que lo componen. Pero de todos modos hay movimiento. Hay un movimiento vibratorio, pero hay movimiento. A ver, vamos a responder con esta casuística a las 7 y la 8. Dice, un docente se encuentra desarrollando una sesión de aprendizaje acerca de las características y aplicaciones de los gases nobles. A continuación se presenta un diálogo entre el docente y los estudiantes. Paolo dice, profesor, yo he visto que en algunas tiendas suelen poner letreros con luces de neón. ¿Se acuerdan a esos letreros de Incafarma, esos letreros de las discotecas? Utilizan luces de neón, ¿verdad? Luces de neón. El docente dice, claro, muchos letreros usan gases nobles como el neón. De acuerdo con lo desarrollado en clase, ¿cuáles son las características de estos gases? O sea, les está diciendo, acuérdense de lo que leímos o que desarrollamos en clase, ¿no? Y pregunta, ¿cuáles son las características de estos gases? No habla del neón, sino hablan de los gases raros o de los gases nobles en general. Felipe dice, estos gases no tienen olor, pero sí tienen color. Por eso se usan en los letreros que menciona Paolo. Antes se llamaban gases raros, porque se creían que eran escasos en la naturaleza. Pero ahora se sabe que algunos de ellos abundan. Actualmente se llaman gases nobles, porque son los elementos menos reactivos de la tabla periódica. Bueno, en ese comentario que realiza Felipe hay un error. ¿Cuál es el error? ¿Creer que los gases nobles abundan en la naturaleza? ¿O creer que los gases nobles presentan color? ¿O creer que los gases nobles son inodoros? ¿Cuál es el error, colega? ¿La A, la B o la C? Los leo por el chat. Están hablando de los gases nobles y según el comentario que ha hecho Felipe, el docente se ha dado cuenta que hay un error. Nosotros somos los docentes. ¿Cuál es el error? A ver, ¿qué dice Felipe? Estos gases, se refiere a los gases nobles, no tienen olor, pero sí tienen color. Por eso se usan en letreros que menciona Paolo, los letreros luminosos. Agrega, antes se llamaban gases raros porque se creían que eran escasos en la naturaleza, pero ahora se sabe que abundan. Actualmente los gases nobles
son nobles porque son los elementos menos reactivos. Muy bien, acá me dicen, es la B, es la B. Vamos a leer por si acaso la A. El error es creer que los gases nobles abundan en la naturaleza, porque la dice acá, ¿no? Pero ahora se sabe que algunos de ellos abundan. Eso no es un error. Los gases nobles están, ¿no? Entonces, podría decirse que abundan en la naturaleza. Quizás no, claro, pues no son los gases más abundantes del aire, pero el término de abundancia depende con quién lo comparemos, es relativo, y bueno, al menos habiendo otra respuesta, no puede ser la clave la A. La A no es respuesta. Vamos a trasladarnos a la C. ¿Los gases nobles son inodoros? Claro que son inodoros, por eso no huelen, no huelen. Pero el que diga que tienen color, eso es un error. Los gases nobles son incoloros, inodoros e insípidos, o sea, las mismas propiedades que se le atribuye al agua. Incoloros, inodoros e insípidos. Porque si presentaran color, colegas, lo veríamos entonces en el aire. Lo veríamos de repente azul, rojo, amarillo, pero no lo vemos, son incoloros. Y eso es lo que empieza prácticamente diciendo acá el estudiante, ¿no? Me voy a robar un poquito la línea de acá. Él comienza diciendo que sí tienen color, refiriéndose a los gases nobles, ¿no? Sí tienen color. Y eso no es cierto. Y nosotros estamos buscando lo que no es cierto, el error. Y el error está en la B. Perfecto. Nos vamos a la 8. Paolo le pregunta al docente lo siguiente. ¿Por qué los gases nobles son los elementos menos reactivos de la tabla periódica? Aquí he traído los gases nobles para recordarnos un poco. ¿Por qué serán los menos reactivos de la tabla periódica? El docente tiene como propósito que el estudiante identifique la información que necesita para responder a su pregunta. O sea, mira, el docente no le responde, sino le va a sugerir hacer algo. Leer, ver un video, ¿no? Hacer un esquema, qué sé yo. No responde, ¿ok? Y le pregunta, y nos preguntan a nosotros, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice el docente para lograr este propósito? Acá tenemos que tener en cuenta algo. La palabra pertinente o pertinencia. Mucho cuidado cuando ven esa palabra, mucho cuidado, porque puede que acá haya más de una respuesta correcta o buena idea, pero tenemos que elegir la mejor. Ya cuando nos ponen pertinente, ustedes con el lápiz del examen subrayan, porque tenemos que buscar, porque probablemente haya dos respuestas buenas, pero busquemos la mejor, la más conveniente. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice el docente para lograr este propósito? Sugerir al estudiante que revise alguna fuente de información confiable sobre las aplicaciones de los gases nobles debido a su estabilidad química. O sea, aplicaciones quiere decir para qué se usa. Sabiendo para qué se usa, él va a responder por qué los gases nobles son los menos reactivos de la tabla periódica. A ver. La B dice, desarrollar conjuntamente la configuración electrónica de un gas noble y pedir al estudiante que identifique los electrones de valencia. Entonces, mira, a ver, 1s2, 2s2. No, a ver, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuáles son? Etcétera. ¿Será bueno esa idea? O representar en la pizarra las fuerzas intermoleculares de los gases nobles y pedir al estudiante que identifique los tipos de fuerza. Imagínate que somos los maestros. ¿Qué le decimos a Paolo que haga cuando él tiene la pregunta, ¿por qué los gases nobles son los elementos menos reactivos de la tabla periódica? A ver, ¿qué marcamos? ¿La A, la B o la C? Los estoy leyendo por el chat. La C. A ver, ¿alguien más? Maestra, se sigue escuchando doble sonido, pero me parece extraño porque no tengo conectado el parlante, está desconectado. ¿Se sigue escuchando doble sonido? A ver. La C también me dice. La B. Colega, ¿se sigue escuchando doble sonido? ¿No se escucha?
Pero mi voz sí se escucha, ¿no? En el mío no, maestrita. Ya. En el Ok, mío gracias. sí se Entonces, por escucha ahí doble revisa. porque hay Que me dice doble que se N. sigue escuchando doble sonido, a lo mejor es. Ya. Sí, doble. Ay, total. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, ahora sí no puede escucharse doble sonido porque ya está hasta desenchufado el parlante. Bien, me dicen la B y la C. Vamos a analizar la C, ¿correcto? El estudiante se pregunta, ¿por qué los gases nobles son los elementos menos reactivos de la tabla periódica? Le digo que vamos a representar las fuerzas intermoleculares, pero si los gases nobles no establecen fuerzas intermoleculares, no se enlazan. Y pedir al estudiante que identifique los tipos de fuerza. No tendrían esa opción porque tendrían que tener una parte que les permita conectarse con el otro gas noble. Y no sucede eso. A ver, me dicen la B también. Desarrollar la configuración electrónica de un gas noble y pedir al estudiante que identifique los electrones de valencia. Claro, cuando haga la configuración electrónica, él va a darse cuenta que todos tienen 8 electrones en la periferia, en la última capa. Bueno, excepto el helio, ¿no? Excepto el helio. Entonces, de pronto conectando con alguna teoría previamente que se ha desarrollado, sabrán que los electrones tienen una búsqueda de completar el octeto, ¿no? La ley del octeto. Bueno, generalmente, ¿no? Porque hay excepciones. Entonces, claro, la mejor opción es la B, porque la A dice que busca información sobre las aplicaciones de los gases nobles, sobre sus usos, y saber sobre los usos no estaría en relación a responder a la pregunta por qué son menos reactivos de la tabla periódica. Efectivamente, la clave es la B. Qué raro que me digan que se escucha doble porque yo acá estoy, esto está desactivado, esto está desactivado. A ver, ahora sí se puede escuchar doble. Ya, voy a desactivar. Bocina desactiva. Ya. Ahora. ¿Aló? Ay, sí. Un ratito ya. Un rato, por favor. Desactivar salida. Desactivar. Ahí, ahora se escucha doble. ¿Se escucha doble ahí? ¿Sigue escuchándose doble? Sí, profesora, Sí, porque sigue escuchando doble. hay dos ventanas que están activadas. Claro, pero acá no tengo. A ver, colegas, que 3 me digan que se sigue escuchando doble porque ya no tengo nada aprendido, ¿no? Aparece Creo que es por las sonidos. ventanas. Creo que es por las ventanas que he abierto, mi cita. Claro. Un ratito ya. Acá está apagado. Ahí ya. Ahí, colegas. Ahora también aparecen 2 sonidos. Sí, mi cita. A ver si me ayudan. ¿Se escucha? Creo que ahora no me escucha nada. Sí, ahora se está escuchando doble. Sí, se está escuchando doble. ¿Se me escucha? Sí, profesor, se escucha, pero sigue activado ahí las dos ventanas. Ya, gracias Genoveva. O sea, se escucha bien. Se escucha bien, sin doble sonido, nada. Bueno, ya, sigamos, colegas, parece que todo se arregló. Gracias, Genoveva, muy amable, gracias. Bien, vamos ahora a ver si a la 9. 9, 10 y 11, mira, muy atentos a porque tenemos
3 preguntas con esta casuística. Un docente se encuentra desarrollando una sesión de aprendizaje sobre el aporte calórico de los alimentos. En este contexto, un equipo de estudiantes plantea una propuesta para identificar el aporte calórico del maní. A continuación, se presenta la propuesta del equipo de estudiantes. Ojo, el aporte calórico del maní, o sea, cuántas calorías no proporciona el granito de maní, el aporte calórico del maní. No perdamos esta información, ¿correcto? No perdamos esta información. Ya está. Ahora dice. Vamos con la propuesta del equipo de las estudiantes. Ellos dicen, paso 1, conseguir 10 gramos de maní crudo y sin cáscara. 10 gramos de maní. Una aguja, un corcho, una caja de fósforos, un tubo de ensayo resistente al calor, 100 mililitros de agua, un gotero, una pinza, una balanza y un termómetro. ¿Qué es lo que quieren hacer? Hacer esta representación gráfica que estamos viendo a la derecha, lo van a hacer en físico, ¿verdad? Este montaje que vemos aquí, ¿ya? Tenemos 10 gramos de maní, agua, 100 mililitros de agua, tenemos aquí la llama que desprende del maní, esta es una aguja que sostiene el maní corcho, ¿no? El tubo de ensayo va sostenido con una pinza, dentro del agua que contiene el tubo de ensayo hay un termómetro, ¿ya? Entonces, este montaje está construido a partir de los materiales mencionados en la número 1. Paso 2. Utilizar la balanza para identificar la masa inicial de un grano de maní. Si bien es cierto, han comprado 10 gramos de maní, necesitamos saber cuánto es la masa inicial de un grano de maní. Luego registrar dicha masa. ¿Ya? Masa del maní se ha registrado. Paso 3. Insertar un extremo de la aguja en el grano de maní e insertar el otro extremo de la aguja en el corcho, como está acá dibujado, ¿no? El maní quedará como si estuviera sostenido en una base. Están describiendo lo que estamos viendo en el gráfico. Paso 4. Agregar 5 mililitros de agua en un tubo de ensayo. O sea, de los 100 mililitros de agua han echado solamente 5 mililitros acá. ¿Ok? 5 mililitros. Paso 5. Utilizar el termómetro para identificar la temperatura inicial del agua en el tubo de ensayo, luego registrar dicha temperatura. O sea, la temperatura con que inicia este proceso, vamos a apuntar. Paso 2. 6. Encender el grano de maní con un fósforo. Inmediatamente, con ayuda de una pinza, acercar la base del tubo de ensayo con el agua y el termómetro a la llama que se desprende del grano de maní, tal como se observa en esta imagen. Paso 7. Registrar la temperatura que alcanza el agua del tubo de ensayo cuando se consuma la llama. Se va a consumir la llama cuando se acabe el maní, ¿no? Cuando el maní ya no puede encenderse más. Entonces, aquí vamos a tener la temperatura final del agua, ¿correcto? Del agua. Pero el agua va a cambiar de temperatura en función al calor añadido que le dio el maní encendido, ¿verdad? Paso 8. Repetir la experiencia utilizando otro grano de maní de una masa similar al que se le utilizó previamente. Bueno, ya está. Este es el montaje que hemos visto. El agua es 5 mililitros. El maní, un grano de maní, tiene de masa de 2 gramos. Eso han dicho. Muy bien. Pablo, uno de los integrantes del equipo, muestra a la docente el procedimiento que ha realizado para determinar las calorías de un solo grano de maní. A ver, esto es el trabajo de Pablo. Pablo ha dicho, todo el calor liberado por el grano de maní es transferido al agua. Eso es cierto, ¿verdad? Porque acabamos de decir que el maní encendido, ese calor que forma el maní en llamas, se lo va a transferir al agua. Recordemos, el calor se transfiere desde donde hay más temperatura, maní encendido, hasta donde hay menos temperatura, agua a temperatura ambiente, ¿no? Y los datos que menciona es la masa de 5 mililitros de agua es 5 gramos. Eso es correcto, ¿verdad? La masa inicial del grano de maní, 2 gramos, ¿no? Eso lo decía también la redacción. La temperatura inicial del agua lo ha registrado como 22 grados centígrados.
y la temperatura final del agua 25 grados centígrados. O sea, ha habido un incremento de solamente 3 grados centígrados en lo que el maní se encendió y se consumió. Solo ha aumentado 3 grados centígrados. El calor específico del agua es una caloría por gramo grados centígrados. ¿Ok? El procedimiento para determinar la cantidad de calor transferido del grano de maní al agua es el siguiente. Dice Pablo, la cantidad de calor transferido es igual a la masa, ponemos 2 gramos, se refiere a la masa del maní, por el calor específico, se refiere al calor específico del agua, que es 1, por la variación de la temperatura del agua. ¿Cuánto varió la temperatura del agua? De 25 grados Celsius, ¿no? La temperatura final 25 grados Celsius, menos la temperatura inicial 22 grados Celsius. Bien. Entonces, la cantidad de calor transferido es igual, se hace un cálculo, recuerden que 25 menos 22 es 3, 3 por 1 por 2, 6. 6 calorías para 2 gramos de maní, ¿no? Porque la masa del maní era de 2 gramos. Mira, todo este trabajo hace Pablo, pero la profesora se da cuenta que hay un error. ¿Cuál es el error en este procedimiento que ha hecho Pablo? Emplear la masa del grano de maní, A, o B, incluir la variación de la temperatura del agua, o C, usar una caloría por grado centígrado como calor específico del agua. ¿Cuál es el error? Recuerden que el calor es una energía de tránsito. ¿Qué significa eso? El calor nunca se va a quedar en un sitio, sino que se transfiere. ¿Cómo se transfiere? Del cuerpo que tiene mayor temperatura hacia el cuerpo que tiene menor temperatura. Por eso es incorrecto decir, cierra la puerta para que no entre el frío, porque se cierra la puerta para mantener el calor dentro de la habitación, dentro del salón de clase. Ya. Entonces, él quiere saber qué quiere determinar las calorías de un solo grano de maní. ¿Y dónde se transfiere ese calor del maní que lo han encendido? ¿Quién atrapa, por así decirlo, ese calor? Pues alguien que va a subir de temperatura. ¿Y quién es? El agua. El agua empezó a 22 grados centígrados y terminó con 25 grados centígrados. O sea, este incremento de temperatura es por el calor añadido del maní encendido, que sería 3, ¿verdad? 3 grados centígrados. ¿Quién está recibiendo toda esa cantidad de calor que le transfiere el grano de maní? A ver, ahí nomás me responde. ¿Quién está recibiendo todo el calor transferido del maní? ¿Quién lo recibe? Si lo saben, colegas. El maní se encendió, el maní está encendido. Si está encendido, está emitiendo calor, ¿verdad? ¿A quién le transfiere el calor? ¿A quién le? Perfecto, al agua, excelente. Entonces tendremos que hacer la cantidad de calor transferida al agua. Por lo tanto, ¿cuál es el error que vemos aquí? Miren, sigan mi cursor. El error está aquí. El error está aquí. Desde en las 2 últimas líneas. ¿Cuál es el error? A ver, conecten con las claves, con las alternativas. ¿El error es emplear la masa del grano de maní? ¿O el error es incluir la variación de la temperatura del agua? ¿O usar este dato para calor específico del agua? ¿Cuál es el error? ¡Perfecto! Acá se movió la flechita. El error es emplear la masa del maní, porque lo que se debe emplear
es la masa del agua, porque de esa masa del agua, la materia es, digamos, la sustancia en estudio que estamos midiendo la cantidad de calor que hay en ella. No se debe emplear la masa del maní, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos, miren, acá nosotros tenemos, pero no dice cuál es acá ha dicho, mira, la masa del maní es 5 gramos. Perdón, del agua. ¿Dónde está? Sin relleno. Del agua, acá lo tenemos. Como el agua era 5 mililitros, entonces su masa será 5 gramos. Es esta masa que debió ser utilizada. Y no como él ha utilizado acá, mira que ha utilizado. Él ha utilizado la masa del maní, 2 gramos, la masa del maní no. Y se debió utilizar la masa del agua, porque ella es la que recibe la transferencia de calor. Por eso se utiliza todos sus datos de ella. El calor específico del agua, la variación de temperatura del agua. Este dato de 2 gramos lo malogró todo, porque se ha empleado la masa del maní en vez de emplearse la masa del agua. Muy bien, nos vamos a la 10. Sofía dice, si hubiéramos utilizado una lata vacía de gaseosa en lugar de un tubo de ensayo por conducción, la lata es metal. Se habría calentado más rápido que el vidrio del tubo de ensayo. En ese comentario de Sofía, colega, sí se ve la diapositiva porque acá yo lo estoy viendo. A ver, alguien que me diga que no se ve la diapositiva, de repente, Isabelita, ¿algo se ha movido? Colegas, pregunta, ¿se ve la diapositiva? Sí, sí. Isabelita, por favor, corrige por ahí algo, se ha movido. A mí también me pasa eso. Gracias, gracias. Ya, conectamos con esta situación, ¿ah? Es la misma, tiene un mismo punto de inicio, ¿ya? Conectamos con esta situación. ¿Qué cosa nos dice Sofía? Sofía dice, si hubiéramos utilizado una lata vacía de gaseosa en lugar de un tubo de ensayo, por conducción, la lata, como es metal, se hubiera calentado más rápido que el vidrio del tubo de ensayo. Eso es cierto, pues, ¿verdad? El metal se calienta más rápido que un recipiente de vidrio, como es el tubo de ensayo. Tiene razón, Sofía. Por lo tanto, ¿cuál es el aprendizaje evidenciado en el comentario de Sofía? Con lo que ha dicho, ella nos está demostrando que diferencia entre calor y temperatura de las sustancias. O con lo que ha dicho, nos demuestra que ella define que el calor es una manifestación de la energía térmica de las sustancias. O lo que ha dicho no denota que el estudiante identifica que las características de las sustancias influyen en la cantidad de calor que transfieren. ¿Cuál es lo correcto? Tomando el comentario de Sofía. Muy bien, acá nos dicen la C. ¿Alguien tiene otra respuesta? La C nos dicen. ¿La C nomás? A ver, vamos a ver nuevamente qué dice Sofía. Si hubiéramos utilizado una lata vacía de gaseosa en lugar de tubo de ensayo, por conducción, la lata, como es metal, se habría calentado más rápido que el vidrio del tubo de ensayo. Eso es correcto. Ese comentario está bien, porque la lata, si es de metal, se calienta más rápido que el vidrio. Eso todos lo sabemos. Con ese comentario, ¿ella diferencia entre calor y temperatura? No está haciendo ninguna diferencia de calor y temperatura. Define que el calor es una manifestación de energía térmica de las... ¿Esta es una definición? No. Ella está identificando que las características de las sustancias, en este caso los materiales, vidrio y metal, influyen en la cantidad de calor que transfieren. ¿Verdad? Por eso que cada material tiene un calor específico determinado. Excelente, es la C. Nos vamos a la 11, seguimos con la casuística. Alicia, otra integrante del equipo, comenta lo siguiente. En esta propuesta, mientras el agua se calienta, acá en el tubo de ensayo, ¿verdad?
también se libera calor al ambiente. Por eso es posible que el termómetro no registre la temperatura final como debe ser. Recuerden que el termómetro registró 25 grados centígrados como temperatura final porque el inicial fue 22 grados centígrados. Entonces hubo una variación de 3 grados centígrados. Pero Alicia dice, pueda que el calor se libere al ambiente, también se libera al ambiente. Por eso es que el termómetro de repente no registra la temperatura final como tiene que ser. Tomando en cuenta el comentario de Alicia, ¿cuál de las siguientes reajustes es necesario realizar a la propuesta? O sea, Alicia tiene razón, hay que hacer un reajuste en ese montaje. ¿Cuál sería el reajuste más conveniente? ¿Utilizar más granos de maní juntos o utilizar un tapón con un solo orificio? Se refiere a un tapón para el tubo de ensayo, se supone, ¿no? O utilizar 2 mecheros al mismo tiempo. ¿Cuál sería la solución? Ya nos dicen la B, la B, la B. Claro. Se supone que este tapón, perdón, este tubo de ensayo no tiene tapón, no tiene tapa, fíjate. Y lo que dice Alicia está bien, pues. El calor se escapa por acá y se va al ambiente, Cosa que el termómetro no está registrando la temperatura correcta de la variación de la temperatura del agua. Hay que ponerle un tapón a ese tubo de ensayo, pero con un solo orificio. ¿Para qué? Para que por ese orificio entre el termómetro. Tiene razón. No va a ser pues utilizar más manís, más mecheros, no. Si el calor se está escapando desde la boca del tubo de ensayo hacia el ambiente, hay que ponerle un tapón para que no se escape ese calor y se mida la temperatura lo mejor, lo más real posible, ¿no? El dato más exacto. Excelente, la B. Vamos a responder la 12 y la 13 con esta casuística. Mucha atención. Una docente está desarrollando una unidad didáctica sobre la formación de compuestos. En ese contexto, en una de las sesiones de aprendizaje, la docente presenta la siguiente notación de Lewis para un elemento químico. Pone X, que se refiere al símbolo de un elemento químico que ella no ha mencionado, y le pone 7 puntitos, como ustedes pueden ver acá, 7 puntitos. No voy a decir qué representa cada puntito, ¿ah? La docente pregunta a los estudiantes, ¿qué representan los puntos alrededor del elemento X? A continuación se muestran las respuestas de 3 estudiantes. ¿Cuál de los estudiantes, Alondra, Belén o Cristian, responden correctamente a la pregunta planteada por la docente? Alondra dice, esos puntitos representan los electrones de valencia. Belén dice, los puntitos representan los enlaces químicos. Y Cristian dice, los puntitos representan los protones. ¿Quién dijo lo correcto? ¿A, B o C? Ya, me dicen la A. Nosotros sabemos que en la notación de Lewis utilizamos puntos o asteriscos para justamente representar los electrones de valencia. Estuvo bien sencillo, ¿no? Cuando está tan sencillo, parece que de algo nos estamos olvidando, pero no, hay ítems que están muy sencillos, porque yo también he preparado ítems para los exámenes de ascenso y nombramiento en alguna ocasión, y nos piden diferentes niveles de complejidad y de comprensión. Y dentro de esa mezcla hay unos muy sencillos, ¿no? Y bienvenidos, son bienvenidos, lógicamente. Ya está. Vamos a la 13. Mucha atención acá. Dice, en una sesión de aprendizaje, la docente solicita a los estudiantes que representen la notación de Lewis para el compuesto cloruro de sodio. Un compuesto muy común, ¿verdad? La sal de cocina, cloruro de sodio. Francisco escribe esta respuesta. Mira lo que escribe Francisco, le pone a cada elemento químico unos corchetes, al sodio le pone un puntito y le pone un más, al cloro le pone 8 puntitos y le pone un menos. Le entrega el trabajo al profesor y el profesor se da cuenta que hay un error. ¿Cuál es el error? A, representar al sodio y al cloro como iones,
O representar al sodio en el cloruro de sodio con un punto. O representar al cloro en el cloruro de sodio con 8 puntos. ¿Cuál es el error? La B nos dice, se supone que la notación de Lewis no es de un elemento químico, sino del compuesto cloruro de sodio, ¿verdad? Del compuesto. Entonces no lo podemos ver como una unidad, sino como una integración de átomos diferentes. La B también nos dice, cuando se forma el cloruro de sodio por enlace iónico, el metal es el que dona un protón, un electrón. Ay, Dios mío, ¿qué estoy hablando? Un electrón, ¿verdad? El sodio justamente dona ese electrón porque en la capa X2 se queda con 8 electrones de valencia. El cloro, muy feliz, acepta ese único electrón porque él tiene en sus electrones de valencia 7 y al recibir el 1 que le da el sodio, entonces tiene 8 electrones de valencia. Y mira, el cloro, acá en esa representación que hace Francisco, el estudiante Francisco, ya está el cloro con sus 8 electrones de valencia, o sea, ya se le entregó. Ya el sodio ya le aportó ese electrón. Si ya le aportó, ¿qué hace el sodio con ese electrón, ese puntito allí? Por lo tanto, el error es justamente representar al sodio en el cloruro de sodio con un punto. Miren aquí esta animación que está en la derecha. Cuando el sodio le da ese electrón, él ya no debería tener ese electrón. Y el cloro tiene 8 electrones. En la representación del estudiante, vemos que el cloro tiene 8 electrones. Ya el sodio ya le entregó su electrón. ¿Por qué entonces Francisco ha puesto un electrón para el sodio? Ese es su error. ¿Okay? El error está registrado en la B. Muy bien, excelente, colegas. Excelente participación. Nos vamos a la 14:15. Muy atentos. Como parte de una sesión de aprendizaje, una docente se encuentra desarrollando una actividad sobre la acidez de los vinagres comerciales. Acá hay vinagres ácidos, ¿verdad? Los estudiantes saben que el principal componente de los vinagres comerciales es el ácido acético y que este ácido está presente en los vinagres en diferentes concentraciones, justo lo que acabo de decir. Para determinar la concentración de ácido acético de una muestra de vinagre comercial, la docente y los estudiantes realizarán un proceso de titulación ácido-base. Para ello, utilizarán una solución de base fuerte, 5 mililitros de vinagre blanco comercial y un indicador de pH. Para determinar la concentración de ácido acético de una muestra de vinagre comercial, los estudiantes necesitan identificar con precisión el volumen de la solución de la base fuerte. Generalmente se utiliza hidróxido de sodio, ¿no? Base fuerte, que reacciona con este ácido. Ellos han averiguado que usualmente, y acá este dato, mucha atención, para 50 mililitros de vinagre se requiere 20 mililitros de base fuerte. Mire esta relación, ¿ah? Para 50 mililitros de vinagre se requiere usar 20 mililitros de solución de base fuerte. ¿Cuál de estos instrumentos es más pertinente que empleen los estudiantes para identificar con precisión el volumen de la solución de base fuerte a utilizar? ¿Cuánto es de base fuerte? 20 mililitros. ¿Qué utilizamos? Una bureta, como dice A, y acá está su dibujo, una bureta de 25 mililitros. Nos han puesto entre paréntesis más menos 0,05 mililitros. O utilizamos la opción B, una probeta graduada de 100 mililitros, más menos 1 mililitro. O un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros, más menos 5 mililitros. Si queremos medir con precisión 20 mililitros de la base fuerte, ¿qué instrumento utilizamos, colegas? ¿La A, la B o la C? Muy bien, nos dicen la A.
Efectivamente, es la A. Claro, porque si la capacidad de la bureta es 25 mililitros, fácil medimos un líquido de 20 mililitros. Y mira, el error puede ser 0,05 mililitros de más o de menos. Comparado a la probeta, que el error es en 1 mililitro. 1 mililitro. ¿Verdad? O sea, 5 veces más alto que el 0,05. Y peor el matraz. La medida nos puede dar un error de 5 mililitros de más o de 5 mililitros de menos. Nos quedamos con la bureta. Por acá nos recuerdan que la titulación es un procedimiento cuantitativo analítico de la química para determinar la concentración desconocida de un líquido. Vamos acá ahora a continuar. Dice, los estudiantes necesitan seleccionar el indicador pH pertinente para realizar la titulación. Para realizar la titulación necesitamos un indicador pH. ¿Cuáles son las opciones que nos ponen? El azul de timol, que cambia de color entre 1,2 a 2,8 de pH, ¿no? O utilizamos naranja de metilo, que cambia de color con 3,2 o 4,4 de pH. Si te das cuenta, el azul de timol y el naranja de metilo identifican sustancias ácidas, porque el pH máximo que acá registrado es 4,4. La fenolftaleína cambia de color al color grosella que conocemos entre 8,2 y 10 de pH, o sea, bases, identifica bases. Bien, ¿cuál de los indicadores de la tabla deben seleccionar los estudiantes para hacer esta titulación? Se quiere saber cuánto de ácido acético hay en ese vinagre. Recuerda que son 50 mililitros de vinagre y se está utilizando un indicador, tenemos que deducir cuál de ellos es, y la base que se está empleando es 20 mililitros de base fuerte, que utilizamos como indicador. Azul de timol, naranja de metilo o fenolftaleína. Se supone que en este envaso, que es el matraz, vamos a poner el vinagre y el indicador. ¿Qué indicador? No lo sé. Uno de los tres. Entonces vamos a hacer caer gota a gota la base fuerte. Cuando cae una gotita de base fuerte, si acá hay vinagre, que es un ácido, ¿qué se va a formar? Base más ácido. Una sal, ¿verdad? Si ponemos una sal, si se va formando una sal, dígame, ¿alguno de estos indicadores hará que cambie de color esta sustancia que está acá en el matraz, que es vinagre con gotitas de base fuerte? Inicialmente no, ¿sí o no? Inicialmente no va a cambiar de color. ¿Cuándo va a cambiar de color? Bueno, cuando identifique que hay ácido o cuando identifique que hay base, una base. Porque recuerden, el azul de timol y el naranja de metilo identifica sustancias ácidas. El único que identifica una base dentro de los tres es la fenolftaleína. Acá nos han puesto el intervalo de viraje de pH, por eso me doy cuenta. Yo les pregunto, ¿qué hay más de exceso? ¿La base o el ácido en esta reacción? Acá vamos a hacer que se junte. La base va a ir cayendo por arriba, gotita a gotita, y se va a mezclar con el vinagre. Pero ¿cuál va a exceder? ¿Cuál va a haber de más? ¿El ácido o la base? El ácido, profesora.
De ahí lo deducimos, colegas. ¿Qué va a haber de más? ¿El ácido o profesor. la base? Miren, acá hay dos sustancias opuestas, ¿ah? Antagónicas. La base o el hidróxido, y acá tenemos el vinagre. El vinagre representa al ácido, ¿sí o no? Estos se van a ir juntando en el matraz. En el matraz desde ya tiene el vinagre y va a ir cayendo la base. Cuando se junta un ácido con una base, ¿qué me forma? Cuando se junta un ácido con una base, ¿qué me forma? Claro, la sal. Mientras sea sal, ni el azul de timol, ni el naranja de metilo, ni la fenolftaleína van a virar de color. Entonces yo les pregunté hace un rato, ya ustedes bien me han dicho, una base con un ácido forma una sal. Mientras vaya cayendo las gotitas y reaccione la base con el ácido y forme la sal, no va a haber ningún cambio de color. Aunque acá ya tiene el indicador, ¿ah? Acá ya tiene el indicador. ¿Qué indicador es? No lo sé por ahora. Entonces, cuando ya se junten, por eso yo les preguntaba, ¿qué cosa hay más de más? ¿El ácido o la base? Dice que hay 20 mililitros de base y 50 mililitros de vinagre. Pero, ¿qué nos han dicho acá? A ver. Los estudiantes hagan un componente de esta presión en diferentes relaciones se tiende a rezar a no lo mencionan, ¿no? Pero ya, pues. Pero nosotros por teoría sabemos que el vinagre, a ver, voy a hacer un clic por acá, un ratito. Ya. A ver, voy a traer. Coleguitas lindos. Ya acá. Me voy a prestar acá un matraz. Ya, acá está un matraz. Acá yo voy a colocar, colegas, los 50 mililitros de vinagre. Ya, no mencionan lo que les voy a decir, pero ya es el conocimiento que debemos tener nosotros los maestros. Acá hay 50 mililitros de vinagre. ¿Alguien quiere saber cuánto de pH tiene el vinagre? Ya está relacionado, tienes razón. Ya. Colegas, si hay 50 mililitros de vinagre, ¿qué cosa es el vinagre? Acá lo han dicho un poco, ¿no? Este ácido está presente en los vinagres en diferente concentración. El principal componente de los vinagres comerciales es el ácido acético. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si acá hay 50 mililitros de vinagre, ¿ya? En estos 50 mililitros de vinagre, yo debo recordar que aproximadamente, vamos a poner un número, el 5% es ácido acético. Y lo demás, agua. Quiere decir que ¿cuánto de ácido va a haber en ese 50 mililitros? Supongamos, en el mejor de los casos, que sea 5, en el más alto, ¿no? Porque en realidad es menos, ¿ah? Hay vinagres de 3%, hay vinagres de 2,5%, de 4%, 4,5%. Pero 5 ya, digamos, en el mejor de los casos, el vinagre más ácido, ¿ya? El vinagre más ácido. Si el 5% es ácido acético, ¿cuánto es el 5% de 50? ¿Cuánto sería el 5% de 50? ¿2,5, sí o no? Prácticamente me están diciendo que este vinagre tiene
2,5 de ácido, ya sabe que es ácido, ya le voy a poner acético, y el otro, ¿cuánto faltaría? 47,5, ¿no? 47,5, 28, sí, mililitros de agua. 2,5 mililitros es de ácido acético y lo otro es agua. O sea que el vinagre, claro, yo veo acá que tiene pues 50 mililitros. Yo acá lo veo que tiene 50 mililitros. Pero no es puro ácido, pues. No es puro ácido. De estos 50 mililitros, resulta que solamente 2,5 mililitros es el ácido. Y es ese el que va a reaccionar, ese ácido acético, ¿bien? Ese ácido acético el que va a reaccionar con la base fuerte, ¿no es cierto? Y que ellos me van a formar la sal. ¿Ok? ¿Y cuánto dice que tenemos de base fuerte? Tenemos 20 mililitros. 20 mililitros tenemos. Ahora lo voy a poner a su costado mejor. Ahora que lo vemos más claro, porque me parece que lo hemos estado viendo, que cuando nos dicen 50 mililitros de vinagre, estamos creyendo que hay 50 mililitros de ácido. No, el vinagre tiene a lo mucho 5% de ácido acético, lo demás es agua, porque el vinagre es muy ácido. Yo he tenido la oportunidad de oler vinagre puro, te duele la cabeza, el ácido acético puro. Es por eso que para que nos vendan para preparar la comida, y ya no le llaman ácido acético, sino le llaman vinagre, a lo mucho tiene 5% de ácido acético. Estamos sacando que si hay 50 mililitros de vinagre y sé que a lo mucho puede haber 5 mililitros de 5% de ácido acético, estamos llegando a la conclusión que hay 2,5 mililitros de ácido acético, que se va a mezclar con 20 mililitros de base fuerte. Les pregunto ahora nuevamente, ¿quién sobra? ¿Qué sustancias sobran? ¿El ácido o la base? En esa mezcla, en esa unión. La base, profesora. ¿Qué sobra? Y aparecer un poco más elegante, muy, muy feo. ¿Qué sustancia hay en exceso? El ácido se refiere al ácido acético o la base. ¿Qué hay en exceso? Perfecto. En exceso hay la base. Respuesta. En exceso hay la base. Y si va a haber un exceso de base, que en este caso es la base fuerte, ¿no? Generalmente es el hidróxido de sodio. Si hay un exceso de base, entonces, ¿qué indicador utilizo? El azul de timol, el naranja de metilo o la fenolftaleína. Indicadores es preciso que utilice porque acabamos de darnos cuenta que hay un exceso de base. Ya lo dije todo, ¿ah? Si hay un exceso de base, ¿qué indicador voy a utilizar? Azul de timol, que está en la A, naranja de metilo, que está en la B, o fenolftaleína, que está en la C. Efectivamente, claro. Ese es el reactivo que utilizo, porque nunca voy a registrar pH ácido en esta reacción química. Este proceso se llama titulación. No voy a registrar ácido. Recuerda que cuando va cayendo va formando una sal. Y estos indicadores no van a reaccionar, no van a cambiar de color. Entonces, se va a acabar de reaccionar el ácido acético del vinagre y nunca va a reconocer estos indicadores porque no hay en exceso. Lo que va a salir sobrando es la base. Y el indicador que reconoce las bases o los hidróxidos es la fenolftaleína. Entonces necesito utilizar fenolftaleína. ¿Se dan cuenta? Excelente.
Vamos. Oh my God, terminamos. Bien, coleguitas, me da gusto su participación. Son 15 casuísticas que hemos abordado y que el día nos toca lunes, ¿verdad? El lunes nos toca 1 hora de ítems de casuísticas de física. Aquí vamos a hacer una introducción muy importante, colegas. Por favor, les pido que se conecten desde del primer minuto, porque vamos a hablar principalmente de los movimientos, el movimiento en términos general, ¿verdad? Movimientos rectilíneos y las leyes de Newton, que son las casuísticas que más abundan en los exámenes de ascenso y de nombramiento. Entonces, si tenemos claro teóricamente este panorama, con algunos conceptos y definiciones claves, las casuísticas las vamos a ver más sencillas, ¿no? Muchos de nosotros pues no tenemos la especialidad de física, quizás algunos sí, pero muchos docentes pierden la opción de ascender o de nombrarse porque fallaron en las casuísticas de física, que vienen 4 o 5 casuísticas en todos los exámenes. Entonces, por esas casuísticas de física, uno dice, uy, me quedé por 1 punto, por 2 puntos, por 1,5 puntos, ¿no? Pero ya nosotros hemos, pues, programado 2 sesiones de física, en conjunto 3 horas, porque 1 hacemos el lunes y 2 horas trabajamos el día miércoles, ¿no? Entonces, pero la teoría, que es la parte introductoria que vamos a abordar el día lunes, les pido por favor estar todos presentes. Vamos a hablar de la primera, la segunda, la tercera ley de Newton, las leyes del movimiento, así como los movimientos rectilíneos, ¿no? Entonces, les voy a dar tips puntuales, porque acá tengo que ser bastante puntual, clara y muy ilustrativa para que de frente ir al escenario. Cuando me refiero al escenario, me refiero a las casuísticas, porque a nosotros no nos preguntan, ¿cuál es la segunda ley de Newton? ¿O qué dice la ley de la inercia? ¿O cuándo un cuerpo está en equilibrio? No, nos presentan en una casuística, y es así como nosotros también debemos evaluar a nuestros estudiantes. Y en esa casuística, que es una situación, podemos decirlo una situación de aprendizaje o una situación significativa, es en esa casuística donde tenemos que identificar el fenómeno, ¿no? El fenómeno en sí para acertar con la respuesta. Bien, ya que nos sobra 5 minutos, si hubiera alguna pregunta, coleguitas, o algún ítem que quieran, que no se me dejó entender de pronto. ¿Nada? Bueno, ¿todo está claro? ¿O no se me entendió?